Así que no sé si es un sacrificio estar acá, pero muy agradecido por la presencia de ustedes. Y la actividad se llama A 100 años de la publicación del texto de Sigmund Freud, pegan a un niño o un niño es pegado, contribución al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales. Un texto de 1919 que hasta el día de hoy ha sido objeto de múltiples lecturas, percepciones y polémicas, tanto por los seguidores del psicoanálisis como también de aquellos que aprovechan ese texto para criticar al psicoanálisis. Hoy nos acompañan en esta actividad que tiene que ver con la construcción de fantasías, cómo se construyen las fantasías en los niños a partir de este texto, los doctores Arnaldo Smola, el doctor Gustavo Dupuy y la doctora Ana Rosenbaum de Schwarzman. Tanto Arnaldo Smola como Ana Rosenbaum de Schwarzman han sido coordinadores del Departamento de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y el doctor Gustavo Dupuy, bueno, es un colega que trabaja con niños hace muchos años y ha tenido acciones en defensa de la no patologización de la infancia, o sea que también está muy involucrado en lo que tiene que ver la atención a niños y adolescentes. En este sentido, bueno, tenemos el cumplimiento de 100 años desde la publicación de este texto, un texto que Freud lo escribe en 1919, antes de la inauguración formal de la segunda tópica, y seguramente este texto tiene que ver con la producción de otros textos como Más allá del principio del placer, El problema económico del masoquismo, de 1924. Bueno, son muchas cosas las que seguramente van a originar la lectura tripartita de este texto. Creo que va a haber alguna polémica en la mesa sobre si hoy esto que decía Freud en el texto Pegan a un niño se ve hoy en la clínica, si se ve, si no se ve. Este, creo que va a haber algunas cuestiones en relación a lo complejo del texto. Los tres ponentes de hoy coinciden en que es un texto realmente complejo. Y bueno, damos inicio a esta actividad y resolvimos que por apellido va a empezar el doctor Gustavo Dupuy. Siempre me gustó mi apellido, pero hoy hubiera preferido empezar con X, porque me gusta hablar al final y no al principio. Hipólita, no. Bueno, el hecho de los castigos corporales a los niños fue durante siglos y sigue hoy, pero no en la educación como era antes, porque la educación se regía la letra con sangre entra. En nuestro país, en muchos colegios religiosos, en que el martirio era el estilo de santidad, los latigazos y más adelante los golpes de regla en los nudillos eran parte de las normas. Se asociaba a estructuras jerárquicas en que los menores quedaban a servidumbre de los niños mayores que lideraban y los esclavizaban. Esto connota también aquello que en el artículo se presenta, no solo el sometimiento, sino el sometimiento y la violación o el uso sexual de los menores por los mayores era norma en los colegios. Respecto a lo que dijo Juan Pineta recién, hoy sigue apareciendo el tema de los castigos y aparece en la clínica con mucha frecuencia. Está menos bien visto, no es norma, pero aparece en muchos casos. En los colegios de internados de personas con alguna discapacidad era habitual la violencia con golpes unida a la subordinación y al sometimiento sexual. Esto quizás me pase alguna vez porque yo al tocar esto se modifica la pantalla.
Y ¿cómo hago? No sé. Socorro. Acá está. Los ruidos de los padres en su dormitorio se asocian, y esto debe ser un universal, con frecuencia con castigos y golpes, dejando marca en la unión del erotismo con el pegar o ser pegado. Mario, a los 15 años, se define gay. Mi padre le gritaba y pegaba a mi madre. Ayer nos juntamos a ver una película con el grupo. Era un muchacho de 15 años que empezó análisis y decía que él era gay, claramente. En realidad, siguió haciéndolo después. Pero me cuenta, ayer nos juntamos a ver una película con el grupo. Yo estaba junto a María, la miraba y tuve una erección. Estábamos sentados en el piso y me rozaba el brazo. Me tuve que correr un poco. Lo que denotaba la conmoción de su condición homosexual y lo reafirmaba como causal de la huida de una mujer. Tuve un sueño esa noche, cuenta. Caminaba en la vereda de mi casa y me empezaron a perseguir unos chicos. Me tiraron piedras y me querían matar. Tiempo después, sesión con su madre. La madre dice, tu papá y yo a veces discutíamos en voz alta, pero nunca, jamás me pegó, ni tampoco a vos. ¿De dónde sacaste que me pegaba? Las peleas, los golpes, muestran a los padres en manifestaciones de desborde que podemos asociar con la pasión. Retar a un chico con enojo es una forma de expresión de la pasión, de desborde. Pedro, médico casado muy promiscuo, que había empezado una formación psicoanalítica, al volver a su casa pasa por la de algún amante buscando coger o hacer el amor. No, creo que no, solo descarga. Se muestra autoritario con su familia. Muere de un infarto y al mes la hija María de 16 me pide una entrevista. Yo atendía a Pedro. Llora y me dice que no entiende nada. Al rato me dice, entre llantos, quisiera que estuviera vivo, aunque sea para pegarme. Aunque sea, es manifiestamente resignación, pero podemos entender que Pedro mostraba así su descarga libidinal incestuosa. Intento derivarla a tratamiento presuponiendo que esta frase marca la condición amorosa de sus elecciones futuras, pero no acepta. María encuentra en su primer novio, me entero después porque socialmente tenía cercanía, a un muchacho que se revela al poco tiempo como pegador. Tenía logia. No quiere un pegador, pero necesita un pegador. Este artículo muestra a Freud más obsesivo y cuidado que en otros artículos. En él, a mi juicio, deja bastante de lado a la homosexualidad masculina, aunque en Europa de inicios del siglo ya había un importante movimiento. Se llamaba Primer Movimiento Homosexual, con cientos y cientos y cientos, y hacían congresos y reuniones. Empieza eso en Berlín en 1897. ¿Por qué averigüé? Porque me llamó la atención que hiciera un trabajo con 5 materiales clínicos a medias. Aparte era un movimiento que publicó muchísimas obras, o sea, tenía publicaciones, periódicos. Sabemos que lo que se escribe a la luz de una paciente que reúne en él mismo a personajes que describe en el análisis de su hija Ana, que lo vulnera en su narcisismo más que en muchos de sus escritos, deja hipótesis abiertas, aún demostrando su deseo de, al estilo de las ciencias duras, formular demostraciones muy precisas de los mecanismos causales. En pocos trabajos como en este, busca la causa, el mecanismo y repite cómo empieza, cómo sigue, definiendo con, a mi gusto, mayor rigidez que en todas las otras cosas que leí de Freud, la necesidad de dar un mecanismo exacto.
Esta observación no intenta vulnerar el valor del artículo, pero me parece que en varios aspectos de él se trasluce. Describe la cultura reinante y transmitida a través de la educación de los golpes o la literatura pedagógica de penalización de las faltas. Comienza a plantear acerca del contenido sádico o masoquista de la fantasía de pegar o ser pegado. Los conceptos de desarrollo normal y anormal aparecen como parámetros que van de la mano en el rescate de lo innato y lo congénito. Cita muchas veces lo congénito, cosa que me da cierto gusto, porque yo creo que lo congénito tiene muchísimo peso en la formación. Los factores libidinosos congénitos son despertados por las vivencias y ligados a ciertos complejos. Más adelante. También sería posible que tuviera una prehistoria, aunque no se manifieste, esto es texto de Freud, ¿sí? Describe 3 pasos. En el primero aparece el padre pega a un niño que yo odio. Me parece interesante recordar que los neurocientíficos afirman hoy que el yo te mato, el decir yo te mato o te maté, tiene un registro neuronal en el mismo área de acción del hacerlo, lo que nos deja rastros acerca de la génesis de la culpa. ¿Qué quiere decir? Matar o decir yo te mato, en algún lugar nuestro se registra como acto, hecho, como hecho realmente. Lo que asimila el golpe real a la amenaza o a la acción sentida como amenaza. Un segundo paso, Freud nos presenta, yo soy azotado por el padre, tiene un indudable carácter masoquista. Me llama la atención la frase en la que dice, nunca ha tenido existencia real. Yo me permito, aunque sea una irreverencia, interpretar a Freud. O decir aquello que se me ocurre de Freud cuando dice estas cosas. Creo que sigue en todo este artículo ocupado por los problemas de su hija y la homosexualidad de su hija. El hecho de haber analizado a ella en un análisis que hoy diríamos absolutamente incestuoso, digamos, y la homosexualidad de ella da pie para pensar muchas cosas. Y pensar en Freud desde el psicoanálisis me parece que es interesante y constructivo, aunque no acordemos, digamos, ¿no? En 40 años de trabajo clínico me encontré con muchos pacientes que han descrito violencia en ambos padres. Aparece claramente el tema, lo planteo yo porque en realidad creo que sigue esto presente y que es natural del hombre y de la familia. Aparece claramente el tema de los celos, vuelvo al artículo, ante el nacimiento del hermanito, la traición de la madre. Más allá de que el mito de Edipo aparece constantemente en el artículo y es claramente estructurante, no es mencionado la rivalidad y el deseo de matar al padre. No es mencionado textualmente. Insiste Freud al decir, el componente sádico pudo salir al primer plano de manera aislada y prematura por razones constitucionales. Yo creo que Freud tenía bastante idea acerca de esto, pero también que cuando no llegaba a un encuentro de la etiología y del mecanismo, también apelaba a lo constitucional. Freud acá ofrece una solución para el encuentro de la aparición de masoquismo. La represión que afecta a la organización genital recién alcanzada le agrega un rebajamiento regresivo. El ser azotado aparece el azote ligado al onanismo. Esto que planteé antes, que quizás lo diga después, pero en realidad interesante porque no es solo represión, es regresión a un estado anterior. Y Freud dice, ahora bien, solo esta es la esencia del masoquismo. El ser azotado aparece ligado al onanismo. En la tercera fase aparece un ejemplo brillante del concepto que nos enseñan los sueños, el desplazamiento. El niño cede el rol protagónico y el padre pegador es reemplazado por el maestro u otra autoridad. Freud intenta explicar el por qué los niños azotados son siempre varoncitos, hablando del complejo de masculinidad.
me gusta pensar más en una sociedad absolutamente masculina, en que las mujeres que sobresalen en aquellos tiempos, no hoy, que está lleno de mujeres sobresalientes acá, cuando digo alguna pavada, me pierdo el texto. En que las mujeres que sobresalen son muy recordadas por ser excepcionales, solo las excepcionales de principio de siglo, o se las recuerda por haber sido parejas de hombres notables. En la página 189, un largo párrafo acerca de la homosexualidad que ameritaría una discusión aparte. Hay una insistencia en los términos perversión y normalidad, que hoy estarían discutidos, apedreados e insultados por todos lados. De cualquier manera, el concepto de perversión tiene sentido también pensarlo y discutirlo. Y el de normalidad, ni hablar. Dudas acerca de si todas las perversiones tienen su génesis en el complejo de Edipo. En 5 pacientes varones homosexuales que he atendido, en todos se encontraba enorme apego a la madre y en muchos amenazas reales o fantaseadas del padre, tal como en la viñeta del inicio, que eran amenazas fantaseadas. Más adelante Freud sigue recorriendo los 3 pasos de esta fantasía. El soy azotado por el padre se entiende por soy amado por el padre, planteando siempre una actitud pasiva de recibirlo sexualmente. En la niña, que por naturaleza hace un cambio en su objeto de amor de la madre inicial al padre, en ambos, por momentos, a partir de la eficacia de la prohibición del incesto, devienen espectadores del acto sexual. Voy a terminar parte de mi texto, porque es mentira, no lo termino ya. Se lo voy a dejar al doctor Freud. Por eso la sexualidad infantil que sucumbe a la represión es la principal fuerza de pulsión de la formación de síntomas y por eso la pieza esencial de su contenido, el complejo de Edipo, es el complejo nuclear de las neurosis. Me parece importante, y esto es un agregado, que este artículo de Freud insiste en lo que nuestro querido colega Luis Canciper describió como complejo fraterno. Es imposible hoy leer este artículo ignorando la idea del complejo fraterno, para acordar o para discutir. En el complejo fraterno y sus 4 funciones, solo una frase. El complejo fraterno ejerce una función elaborativa fundamental en la vida psíquica. Así como el complejo de Edipo pone límite a la ilusión de omnipotencia del narcisismo, el complejo fraterno participa en el deshacimiento del poder vertical detentado en la figura edípica y establece otro límite a las creencias narcisistas relacionados con la fantasía del unicato en una situación de horizontalidad parental. También caes en el complejo fraterno este trabajo de Caes constituye un esbozo tanto de la configuración y de la especificidad del complejo fraterno como de lo que le distingue del complejo de Edipo. Sin embargo, esta distinción no significa que son dependientes el uno del otro. Al contrario, René Caes sostiene la propuesta de una complementariedad. Hace descartar en las primeras páginas de su libro que desde hace años viene sosteniendo la siguiente tesis. El complejo fraterno es un complejo en el sentido pleno de la palabra y tal como el psicoanálisis lo ha definido, formulando su estructura y su función en el espacio psíquico del sujeto inconsciente. Aclaro algo, este texto de Caes, no soy lector de Caes, no puedo hablar mucho sobre Caes, pero busqué y lo encontré. Y me parecía que valía la pena mencionarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana. ¿Así se escucha? Bueno, agradezco a la Secretaría Científica Mirta Goldstein la invitación para participar en esta mesa y a todos ustedes por la presencia y participación que seguramente van a tener.
Ya recién Gustavo hizo un delineamiento un poco del artículo, de modo que no voy a repetir todo eso. Sí quiero decir que me emocionaste al mencionar al querido Luis Canciper, que sigue vigente. Bueno, Pegan un niño, ¿no parece el título de una novela? De una apasionante novela de suspenso, con una trama inquietante y un final abierto. Pero es un trabajo teórico clínico, rico, difícil, desconcertante, enigmático, en el que Freud explora las fantasías de flagelación en los niños, sus secuencias, el cambio en el elenco de los protagonistas y la diferencia entre las niñas y los niños en cuanto a su contenido y significado. Como ya se dijo, está basado, nos dice el mismo Freud, en 5 o 6 pacientes, el sexto nunca lo describe, 2 de los cuales son 2 figuras bien conocidas. Una es su hija Ana, y esto trajo muchas complicaciones al psicoanálisis y a los psicoanalistas, y muchos comentarios por parte de los detractores, como dijo Juan, que llegaron a considerarlo una puesta en escena sadomasoquista, un incesto psicoanalítico y varias cuestiones más. Entonces, yo voy a hacer un alegato por el padre del psicoanálisis, ya que estamos. ¿Por qué? Porque por un lado, todos sabemos lo difícil que es decidirse por un analista a la hora de derivar un hijo. Y en ese momento eran pocos y todos se conocían, y a lo mejor Freud no quería que se conocieran las intimidades de la hija. Pero por otro lado, porque estamos en Viena, en 1919, esa Viena de posguerra que Stefan Zweig describió como una sombra incierta del antiguo imperio en el que ahora reinaba el frío, el hambre y la miseria. Y tal vez Freud no podía pagarle el análisis a la hija. Y entonces toma una drástica decisión no exenta de consecuencias. Y dice, bueno, te voy a analizar yo. Vení con papi. Casi digo, estaba tentada a decir, vení con papi que te hago chachas en la colita, pero no lo voy a decir. Bueno, para lo que sí no encuentro alegato es para la cuestión de que 3 años después ella presenta un trabajo que se llama Fantasías de flagelación y sueños diurnos, después si quieren se los cuento, en el cual ella nunca había atendido a ningún paciente, se toma a sí mismo de paciente, con ese trabajo accede a la sociedad psicoanalítica, presidida ¿por quién? Por su papá. Bueno, vayamos al trabajo. A pesar de que Strachey dice que se puede considerar este texto como un complemento al primero de los 3 ensayos de la teoría sexual, que dicho sea de paso, no sabemos por qué Freud empieza justamente con las aberraciones. A pesar de lo que dice Strachey, según Laplanche, se trataría de una verdadera confirmación clínica de las pulsiones y sus destinos, pues en este trabajo podemos seguir el destino de una pulsión a través de una dialéctica que encadena los avatares sucesivos de la fantasía a la cual esta pulsión está ligada. O sea, destino de la pulsión o tal vez su propia génesis. La fantasía, vía regia de acceso al inconsciente, deviene el argumento principal. Pero un argumento que hay que desplegar, que hay que construir. ¿Más alto? Y más fuerte. A ver, ¿así mejor? Él conjetura que sería posible que las fantasías de Paliza tuvieran una prehistoria, un desarrollo y correspondieran a un resultado final. Entran en juego complejo de Edipo,
y complejo fraterno, como ya dijo recién Gustavo. Ahora bien, 10 años antes, en el historial de Juanito, hace referencia a una escena en la que el niño observa silencioso el baño de la hermanita llevado a cabo por la madre y piensa, ojalá saque las manos y entonces se caería al agua y se moriría. Al ser reprendido por el padre por el contenido de esta fantasía, Juanito se defiende diciendo, pensar se puede, decir también, y ahora andá y contáselo al profesor. Pero bueno, no todos son Juanitos. Y no siempre los pacientes se dejan sustraer fácilmente sus fantasías. Creación íntima, teatro privado, precioso tesoro, que sin embargo también avergüenza al poder dar indicios del despliegue del deseo. Entonces su formulación hablada produce culpa y rechazo. Otra cuestión a interrogarnos en este trabajo, en este artículo, es acerca de la relación entre fantasía y memoria. ¿Por qué? Porque Freud afirma que solo merece el título de psicoanálisis correcto el empeño analítico que ha conseguido levantar la amnesia de la vida infantil. Pero resulta que todo acto de memoria se suele interrogar por su fidelidad, sin hallar jamás respuestas definitivas, porque la memoria se encarga de deshacer y rehacer sin tregua aquello que evoca. A tal punto que un autor como Primo Levi, que ha construido toda su obra en base a sus recuerdos, hace una sorprendente afirmación. La memoria, dice, pido disculpas, es una fuente sospechosa. Es decir, no hay garantía de la memoria. A su vez, las fantasías, cual productos deformados y desfigurados de los recuerdos, y a veces hasta ejerciendo una función defensiva frente a ellos, podrían estar al servicio de la resistencia, haciendo obstáculo en el proceso de la cura. Cuestiones que se jugarán en el terreno de la transferencia. Por otro lado, Freud pide con vehemencia alzar la voz bien alto para levantar los títulos de la infancia. Pero entonces conviene aclarar que la infancia es un tiempo de estructuración del aparato psíquico, por lo cual no podemos homologar lo infantil a lo perverso. Cuando, como afirma Silvia Bleichmer, homologar lo infantil a lo perverso es perder de vista la perversión, es una categoría psicopatológica que implica una falla en la estructuración y en el sepultamiento del autoerotismo. Por otra parte, siguiendo a Lacan, Viñar señala que el aforismo freudiano, la perversión es el negativo de la neurosis, no debe ser entendido como que en una se muestra a cielo abierto lo que en la otra está escondido por la represión. Jaime Spilka tiene razón cuando afirma, o hay solamente una fantasía acompañante durante el placer sexual, lo cual no justifica que hablemos de perversión, o aparece la fantasía como verdadera idea obsesiva y entonces estamos en el terreno de la neurosis, o deja de ser fantasía para convertirse en acto sadomasoquista, y solo entonces estamos en el terreno de la perversión realizada. Lo que intenta Freud una y otra vez en este trabajo es resolver la paradoja de la enigmática combinación de placer y sufrimiento. Y en efecto, hay en el masoquismo un escándalo para el espíritu que nos interroga inevitablemente acerca de aquello que puede empujar a un sujeto a ser tentado por el dolor. Ese sujeto sufriente, hostigado por no poder resolver la recurrente tentación diabólica de una excitación que no puede saciar,
pero a la que tampoco quiere renunciar. Como dice Joyce McDougall, nadie elige ser perverso. Es que no se puede obrar de otra manera. Es un destino del sujeto en su lucha con lo pulsional. Yo voy a hacer un paréntesis en esto, en el trabajo, porque Juan se preguntaba si hay consultas de este tipo actualmente. Y yo diría que sí, que las hay, desde la fantasía y muchas también desde la realidad. Es decir, que si el trabajo de Freud nos muestra al sujeto en el espacio interno, la irrupción del mundo externo a través de la violencia ejercida por adultos, sean padres, educadores o lo que fueran, cierto que ya en los colegios no le pegan a los chicos, es una cuestión que encuentra al niño más allá de su posibilidad de significarlo. Como decía el poeta, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y si en la fantasía se trata del deseo masoquista del sujeto, en el real, pegar a un niño hijo cuenta también el deseo del padre. Ese perverso que, según afirma Jacegués Mirguel, no reconoce ni la diferencia de sexos ni la diferencia de generaciones. Yo voy a traer un pequeño ejemplo de nuestra literatura de esa figura parental que delata su goce sádico en el ejercicio de la ley. En Los Siete Locos, de Roberto Alt, Erskine dice de sí mismo que toda su vida ha sido terriblemente ofendida y humillada. Y cuenta, quien comenzó este feroz trabajo de humillación fue mi propio padre. Cuando yo era chico y había cometido alguna falta, me decía, mañana te pegaré. Yo pasaba una noche espantosa, no podía dormir, me revolvía en la cama. Y cuando por fin amanecía, él se presentaba y me decía, vamos, ya es hora. Me obligaba a bajarme los pantalones, a arrodillarme, y entonces crueles latigazos cruzaban mis nalgas. Cuando me soltaba, una vergüenza enorme hundía mi alma en las tinieblas. Me parece un buen ejemplo de ese padre, de esos tipos de padres. Vergüenza, humillación y culpa son componentes narcisistas del sadomasoquismo. Bueno, para terminar. Pasaron 100 años, mucho, ¿no? Hoy los consensos sobre sexualidad no son nada fáciles y están en plena ebullición. Tampoco hacemos ya una lectura talmúdica de los textos freudianos. Para bien o para mal, muchas cuestiones cambiaron en la cultura desde aquellos lejanos tiempos de lectura de la cabaña del tío Tom, que menciona Freud en el artículo. Quedaría por corroborar si verdaderamente se abolió la esclavitud o cambió su formato. Hace más de 50 años, cuando se estrenó la película Belle de Jour, esa joya de Buñuel provocó un escándalo terrible en la sociedad y hubo países que prohibieron su exhibición. Pero desde entonces, el cine trajo una proliferación de películas cada vez más audaces. Y actualmente vivimos en tiempos de Internet. Ese enorme escenario donde la información sobre el espanto está siempre acechando, tentando y accesible para todos. Vivimos en tiempos de tatuajes, de bullying, de cutting, de piercing, de golpes, de abusos, de violencia social también.
Así que aunque hayan cambiado los ropajes, la excitación sexual a través del dolor sigue vigente y actuante, aunque ya no tenga tal vez la forma del chachá freudiano. Esa misteriosa fantasía sadomasoquista ya forma parte de la cultura, es patrimonio de la humanidad. Y en su permanente deambular seguirá provocando nuevos enigmas al psicoanálisis. Es tal vez por eso que mientras preparaba estas líneas, me imaginaba a este encuentro de hoy como una interrogación abierta, una interrogación que no dé lugar a ningún cierre, que desborde sobre lo ya sabido, indicando de que hay que aceptar el carácter conjetural de las hipótesis y seguir pensando. Muchas gracias. Es tu turno, Arnaldo. Tenés que acercar el micrófono. Muchas gracias. Bueno, más fuerte, ¿así? Generalmente nos acercamos a un texto de Freud, diré cualquiera de ellos, con una respetuosa disposición, como si fuéramos pasibles de ser observados en toda nuestra lealtad a la persona y a sus representantes, a la persona de Freud, ¿no? Y a sus representantes, que son los trabajos escritos, con la idea de que alguna vez nos hicimos de la omnipresencia de Dios o de los dioses. Desde el texto, Freud nos observa, nos aprueba, nos legaliza, nos da ejemplo de cómo el psicoanálisis es una actividad de investigación. Y es así como nos convertimos en buenos hijos seguidores, que se hacen dignos de manejar el instrumental analítico, imprescindibles para la misión de curar, la misión que nos trajo a estos territorios de transferencia. ¿Es pegan en un niño un texto canónico? Sí, porque todos lo son, además. A veces se produce un agolpamiento de loas que oscurecen las inevitables diferencias y preferencias. Pero la modalidad es aprovecharlo todo, porque todo sale de la valiosa usina de su mente fecunda, a la que agradecemos a diario por los dones que nos deja. La modalidad de interrogar, más que de interpelar, los textos de Freud, tiene sobre este una condición particular. Protegido por la sombra de los años transcurridos, tendemos un respetuoso manto sobre las cuestiones técnicas que éste aparentemente contiene. Analizar a la propia hija y además publicar los contenidos que surgen de este análisis, servirse de ello para una teorización sobre la o las perversiones, parece mucho, ¿no? Y ella, la hija, la princesa Ana, continuar con un trabajo próximo y todo lo que ambos tienen de inconfidencia. Estos hechos, que constituyen costumbre de época y hoy conllevan gesticulación escandalizada a veces, nos informan sobre la distancia que nos separa de ese otro procedimiento analítico, de esa otra época. Lo leemos, lo estudiamos, sabiendo que no vamos a repetir esa experiencia. No vamos a analizar a nuestros hijos. Si menciono las características que a otro analista le ganarían implacable crítica, es porque encuentro difícil, aunque no imposible, pasar por alto los enroques que el escrito freudiano que hoy nos toca ver y la tentación que ya debo dejar de lado de poner al creador del psicoanálisis en nuestro diván y aquejado de una grave enfermedad con visajes de trastorno moral. El trabajo mismo es de tal complejidad incestuosa que nos puede colocar en posición de voyeur. Sin embargo, también es la hora de despertar de respetar el esfuerzo sublimatorio que involucra a ambos, padre e hija,
en este cometido de poner luz a un cuadro tan sombrío que acompaña a tantas almas al purgatorio del sufrimiento neurótico y de seguir el ejemplo de Freud y de su tenacidad intelectual. Para ello es necesaria una actitud benevolente no solamente en la técnica, sino en la convivencia entre conceptos. En momentos en que la elucidación de la psicopatología del masoquismo le era importante al creador del psicoanálisis. Por otra parte, también es llegado el momento de un reconocimiento a la IPA por el volumen que cada tanto nos entrega a propósito de algún texto freudiano, donde es tratado desde varios puntos de vista teóricos. Ya no me preguntaré qué es lo que nos da ni para qué nos sirve, además de para convocar a congresos costosísimos. En este caso, pegan a un niño, el libro. Encuentro que los trabajos al respecto publicados en el volumen me resultaron muy útiles. Como suele suceder, gente que expone puntos de vista diferentes, moviliza en en tanto lector interesado, sectores de pensamiento sobre el tema. De modo que con esto compenso algunos rezongos anteriores. Pasado ya un siglo, de su publicación, la sorpresa inicial y la crítica recién mencionada pueden ser dejados de lado para dedicarnos a lo que este trabajo aportó al psicoanálisis, examinando lo que cada autor trae del libro mencionado. Flagelar viene del latín que flagelo, látigo. Me referiría a dos textos comentados, de los muchos que están en el libro, ¿no? De la pareja Novik y algunos párrafos de Marcelo Viñar. Primeramente, los Novik, en su artículo Prohibido a los bárbaros, señalan la fundamental importancia que para el psicoanálisis tiene la historia. No es que necesitáramos de esta, pero afirman con ello la importancia de revisar textos iniciales, fundantes. El primero de los temas que señalan estos autores es el papel central que desempeña la fantasía como organizadora de la experiencia interna y externa, y como producto de una síntesis, las transformaciones de la fantasía, la represión y regresión, el papel central del Edipo en la formación de la neurosis y la sexualización de la fantasía de flagelación. Trata también el tema de la memoria, su complejidad y la precup, pieza central de la investigación freudiana. También mencionan estos autores la importancia del desarrollo posedípico y el papel de la culpa y la vergüenza en la dinámica del sadomasoquismo, en donde la humillación está vinculada a la motivación a través de las ideas incompatibles como motivo de represión. También trata el papel del padre y el papel de la fantasía en la construcción del carácter. Los autores sitúan históricamente el escrito de la vida en la vida de Sigmund Freud. Hablan de la crisis creativa en la vida de este. Al mismo tiempo, Freud luchó toda su vida con los problemas del sadomasoquismo. Eso no solo toma el tema de la perversión, sino también el de las formaciones de carácter. Ver, por ejemplo, algunos tipos de carácter descubiertos por el psicoanálisis. Y el muy trascendente tema de la reacción terapéutica negativa. Para Freud, la fantasía de flagelación representa no solamente la forma del amor genital degradado por el padre, sino también un castigo por los deseos incestuosos. Esto no sé si estaba bien redactado, pero es el amor por el padre que ha sido degradado, eso es lo que quiero decir. Con sus diferencias de estilo, esto aparece mencionados por la mayoría de los autores. Pasan revista después a la descripción que hace Freud sobre el desarrollo de dicha fantasía en niños y niñas y la aparición, intensificación, modificación y uso onanístico de la fantasía de flagelación en la tercera fase, la fase donde puede tener lugar una transformación de la fantasía de flagelación. Freud dice al respecto de la confluencia de la conciencia de culpabilidad con el erotismo,
y dice, esto es ya la esencia del masoquismo. De paso, quiero señalar que Krafft Ebing, quien describió en forma muy completa la perversión a la que dio el nombre. Él advirtió que había en el masoquismo como un aumento, atención, como un aumento de elementos psíquicos femeninos, como un refuerzo morboso de rasgos del alma de la mujer. Lo dijo él. ¿Qué? Ellos señalan, los autores, ¿no? Los autores del texto que tomé. Lo tomé porque toma más generalmente los temas del trabajo de Freud. Ellos dicen que Freud dice textualmente, la misma organización genital experimenta la desgracia regresiva. En este marco, o sea, para el trabajo de Freud se llega a la condición genital y ahí se reprime. Al reprimir también sobreviene lo que él llama la desgracia regresiva. En ese marco de referencia evolutivo, el miedo a ser devorado como característico de la fase oral, el de ser golpeado por el padre como impulso anal sádico, el de la castración como contenido masoquista de la fase fálica y el de copular y dar a luz como la transformación del masoquismo primario del final de la fase genital. Ellos puntualizan, los autores, que para Freud la fantasía de flagelación era eso, era un amor degradado por el padre. En cuanto a cómo opera la memoria, Freud pone de relieve la compleja interacción entre la memoria y el deseo. Este puede no solo determinar lo que se percibe y recuerda, sino que puede sustituir al propio recuerdo y confundirse con la realidad. Claramente Freud dice que la segunda fase nunca se recuerda. Es una construcción a la que llegan juntos paciente y terapeuta. A manera de intervalo quiero contarles que en un simposium de APA que versió sobre el tema de la perversión de hace muchos años atrás, hubo varios lapsus en boca de famosos de ese tiempo y una linda discusión entre Willy y Fidias, donde este último insistía que la perversión es un diagnóstico psiquiátrico, no psicoanalítico. Claudia recordará que Willy dijo a los gritos entonces, estamos hablando de nada, dijo. Creo que ambos tenían razón. De paso quiero decir también que estas personas no suelen consultar a un psicoanalista. Las personas afectos de perversión no están interesados. En un único caso que yo recibí en una derivación, se mostró bien pronto que el interés del paciente era el de construir una fachada de normalidad, cosa que él necesitaba para el cumplimiento de algunos planes. Se trataba de un joven que estaba muy interesado en su pareja, estaba de novio, y ella era una heredera de un padre de cierta fortuna, y para mantener el noviazgo era preciso que tuvieran actividad sexual. Eso no había ocurrido hasta ese momento, porque para hacerlo era preciso que él la disfrazara, con arnés, con zapatos de prostituta, con todo el guardarropa. Entonces era preciso que él se analizara y el analista convertirse en una suerte de cómplice de planes secretos. La contratransferencia, podrán entender, era de una desbordante complejidad. Marcelo Viñar, en su capítulo, ya termino casi, nos dice que la mayor dificultad se encuentra al comentar un texto como este, es la mutación cultural vertiginosa que se viene produciendo y cómo dar cuenta del intervalo cultural entre autor y lector. Dice, junto con Nicole Leroux,
¿Servirán los mismos códigos para entender la relación entre sexualidad y cultura entonces y ahora? Se refiere a la oposición entre sexualidad normal y patológica, que antes, en los tiempos del trabajo de Freud, era indiscutida, mientras que hoy no habría unanimidad en la comunidad psicoanalítica sobre si el psicoanálisis puede y debe asumir una misión normativa y clasificatoria. Sigue Viñar. Hoy el consenso sobre las relaciones entre sexualidad y cultura son más policromas que en época de Freud, que contaba con el eje normal patológico de la mirada médica como una brújula de orientación segura. Eso es elegancia. La función normalizante como objetivo de la cura psicoanalítica no parece ser el criterio más seguro y fecundo del éxito. Bueno, dejo aquí. Dejo aquí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hay como 15 pedidos de palabras, así que lo que vamos a tratar de hacer es un ping-pong de 3 que pregunten desde el auditorio y volvemos a la mesa, ¿les parece? Empezamos con Ami Sochi. Gracias, Juan. Yo le pedí que me dé la palabra porque 12:15 tengo reunión con instituto. Entonces, por virtud de la brevedad, muy sintéticamente, bueno, y yendo a todo lo que se ha planteado, se ha evidentemente remarcado esto escrito hace 100 años, y yéndonos a nuestra cultura actual y a nuestros pacientes actuales. Yo brevemente, bueno, 2 cosas que pensé. Uno, con esta cuestión del movimiento Ni Una Menos, y con esta cuestión de que en el Ni Una Menos, por supuesto, llegado al asesinato, pero todos en algún momento, si hemos tratado parejas, sabemos cómo hay una relación de instigación a los golpes, de instigación a la pelea, de parte de la mujer y en algunos casos de parte del hombre. Yo recibí una pareja en que la golpeadora era ella. Pero a lo que voy y les quiero contar brevemente es que ahora, la semana próxima, se hace la reunión de directores en Porto Alegre, y el caso clínico que se presenta para que discutamos es el caso de una chica de 19 años, brasilera, ¿no? Esto transcurre en Brasil, en Porto Alegre. La analista que lo presenta es de San Pablo, donde el título del trabajo, del caso clínico, se llama Sugar Baby. No sé si ustedes saben lo que es Sugar Baby. Yo no sabía, me enteré a través de tener que pensar en discutir este trabajo. Este movimiento comenzó en Estados Unidos y parece que ha llegado a Brasil con mucha difusión. Es a través de espacios de Internet donde, y acá es lo que yo quiero remarcar, siempre son mujeres y mujeres jóvenes que ofrecen, mejor dicho, piden, solicitan ayuda a señores que en general son de 45 a 60 años. En este caso concreto, esta chica pide que le paguen el viaje a China, el hospedaje, 2 entradas para un festival que va a haber allí, todos los gastos pagos. En respuesta de esto, recibe la respuesta de un señor de 62 años, donde le dice que no hay ningún problema, que todo lo económico va a correr por cuenta de él y que solamente ella tendrá que responder a ciertos requerimientos de él. Acá inmediatamente surge la idea de prostitución, a la idea del intercambio, de el pago de algún favor. Sin embargo, remarcan allí que no siempre hay requerimientos de tipo sexual. Muchas veces es compañía, muchas veces es, bueno, pagarle los estudios a alguien que lo solicita. Pero en este caso concreto, este señor empieza diciéndole que lo tiene que tratar de señor y que el idioma que tienen que hablar siempre es inglés. Empieza como a darle órdenes. Esta chica está en tratamiento, está en análisis. Ahora, lo que voy es cómo nos manejamos con una paciente así. En este caso, la paciente comenzó a asustarse y obviamente lo bloqueó. Supongo que habrá habido intervenciones del analista. Pero quiero decir cómo esta cuestión, y hablando del sadomasoquismo, está culturizado, evidentemente, y sin llegar a que explícitamente sea lo sexual. Bueno, muchísimas gracias. Federico Verasturi.
después de las excelentes exposiciones, voy a ser muy breve. Por lo tanto, solamente voy a hacer ciertas afirmaciones y algunas referencias para que se puedan investigar a ver si se está de acuerdo o no. Pegan a un niño es el nombre de una fantasía que Freud pensaba que ocurría en las perversiones. Más adelante aparecieron lecturas, la mía fue varias veces una lectura importante, también lacanianas, que se refirieron a esto, y creo que apuntan a dos hechos. Primero, a saber que en el hombre lo natural es lo de menos, lo menos frecuente, y que hay algo que es el orden lógico que ha influido para que un embrión, varón o no varón o mujer, macho o hembra, se transforme en hombre y mujer. De acuerdo a eso, creo que lo que se puede aclarar es dos fantasías que tienen mucho que ver con la evolución del complejo de Edipo. Una son las urfantasy, que son las que regulan la relación durante lo materno, y otro es la fantasía, el recorrido del fantasma fundamental, que tiene tres puntos, algunos que tienen que ver con hombre y mujer al mismo tiempo, otros para el hombre y otros para la mujer. La referencia freudiana es el artículo de Freud, y las lacanianas es fundamentalmente la Troisième, la tercera. Con esto nada más. Sarita, a revisar. Bueno, primero felicitar a la mesa y a la Secretaría Científica por proponer este tema, ¿no? Que pienso que nos convoca hoy de la misma manera que pudo haber sido hace un siglo atrás, porque el tema está en el ser humano. Y en relación a lo que se hablaba de Freud, que analizaba a su hija, no nos olvidemos que Freud, en el caso Juanito, había postulado que de la única manera que un niño podría ser analizado era si lo analizaba el padre. Por eso lo hizo analizar por su padre a Juanito, y él lo único que hacía era supervisar el análisis. Y después hubo muchos analistas que analizaron hijos. Abraham, Jung, hay infinidad de analistas que analizó, y Freud analizó a su hija. O sea que no cometía una perversión en ese momento, formaba parte de la teoría. Después se vio, como todo, que empezaron a haber cambios, ¿no? Cambios en la técnica, porque se vio que no era lo más conveniente. Eso con respecto al tema de analizar a Ana. Y ahora, con respecto al tema de la perversión, y también yo creo que es importante recordar en una biografía que escribió Octave Manoni acerca de Freud, hay una anécdota de cuando Freud era muy pequeño, que tendría alrededor de 3 años, por lo menos Freud recordaba o creía recordar, o era un recuerdo encubridor, no sabemos lo que era, pero él contaba, Freud, que una vez se había orinado en la pieza de sus padres y que el padre se enojó mucho, probablemente lo debe haber castigado, ahí no queda claro cómo le pegó o si le pegó, cuál fue el castigo, y en un arranque de rabia dijo, este chico va a ser o un perverso o un genio. Entonces toda la vida tuvo que dedicarse a demostrar que era un genio, porque si no era un perverso. Esto en relación a algo que estaba muy presente en la mente de Freud, ¿no? Y después en relación a qué pasa actualmente con esta patología. Y coincido con Ana cuando planteó que la vemos constantemente en las distintas
patologías que nos vienen a consultar. Una en que vemos mucho es adolescentes que se cortan que aparentemente para no sentir dolor psíquico, pero termina siendo un placer erótico. Yo tenía una paciente que me mandaba fotos donde aparecían esos cortes, ¿no? Y sí, ya cierro. Y bueno, y algo con respecto, me mostraba además el muslo, ¿no? Donde se hacían los cortes y todo eso. Y con respecto a algo que políticamente no es correcto decirlo, pero yo creo que entra mucho a tallar lo sadomasoquista en forma realmente dramática en todo lo relacionado con las operaciones de los transexuales, ¿no? Es como para seguir pensándolo. Bueno, cierro. Muchas gracias. Hilda, llegamos a 4 y volvemos. Cortito, por favor. Cortito. El corte. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la mesa, por supuesto, ¿no? Me sumo a los agradecimientos y, bueno, me quedé pensando en que en realidad Freud le está pegando a Ana, ¿no? Porque a mí me parece que no hay peor castigo que analizarse con el padre, digo yo, más en esa época. Es una forma realmente de pegarle, de flagelar, como decían antes, esa fantasía de flagelación es su amor degradado por el padre, porque ahí el amor por el padre queda totalmente degradado. Y es algo que me hicieron pensar, gracias a la mesa, con respecto a esto, ¿no? O sea que tendría que llamarse Pego a mi niña. Tal vez algo tiene que ver también con las derivaciones de Ana, ¿no? En su vida, con respecto a la posición de la mujer. Pero aparte de eso, volviendo a la actualidad, a mí me pidieron justamente, creo que en USAL, que fuera la directora de una tesis. Bueno, y hay muchos temas siempre que surgen. Entonces le pregunto cuál es el tema, delante de toda la clase, cada uno dice BDSM. Yo no dije nada, digo, bueno, los demás sabrán, que yo al rato, como nadie reaccionaba, digo, bueno, por favor explícanos qué es BDSM, porque LQTB, todo eso ya lo conocemos. Entonces dijo, es la B larga es de bondage, la D es domination, la S es sadic y la M masoquismo, ¿no? Una cosa así. Y que ella quería hacer una investigación porque hay clubes de BDSM que se reúnen entre ellos y sostienen, le dan como una especie de legalidad al tipo de prácticas que realizan. Eso fue para sorpresa de todos y toda la clase ahí en ese momento se dio vuelta y nos quedamos todos pensando. Quería decir esto, ¿no? Por la actualidad que tiene y porque en este camino de legalización de muchas cosas aparece también este tipo de intercambios, que nos abren interrogantes y, como dijo Ana muy bien, sepamos que siempre estamos trabajando con conjeturas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, volvemos a la mesa. La verdad yo también tengo algunas ideas, pero voy a dejar que la mesa responda. Vamos a tener algunos minutos más porque empezamos un poquito tarde, así que va a haber otra ronda. Bueno. ¿Quién quiere Antes que me olvide. Conjeturas. Borges dijo que lo único que tenemos es la conjetura, lo demás es incierto. Yo sabía que respecto de este tema íbamos a salir con cuestiones laterales o con interpretaciones acerca de, pero quiero remarcar que lo que Freud estaba investigando era la perversión, la perversión sadomasoquista.
por supuesto, yo tengo algunos componentes sadomasoquistas en mi personalidad y creo que algunos de ustedes también, o quizá todos, pero esto no es la perversión sadomasoquista que estaba analizando Freud. Por supuesto que esto tiene sus extensiones. Cuando hablé de la reacción terapéutica negativa, por ejemplo, allí entra alguna forma de sadomasoquismo, pero no el sadomasoquismo perversión. Eso es lo que quería decir. Muy breve. Primero agradezco a Secretaría Científica la invitación, cosa que no hice inicialmente. A mí me sentí honrado con la invitación y por supuesto cargado con más anteojos para resistir tanta lectura y tanto trabajo. Me encantaron la participación de mis compañeros, quiero los textos de ellos y realmente me parecen como para ordenar y aprender. Respecto de, digamos, por supuesto que a todos nos choca que haya analizado a la hija, pero pasaron 100 años. Y lo que nos recuerdo a quien de ustedes dijo que tiene que ver con que éramos pocos los analistas. Pero además hay algo que tiene que ver con sí los rastros en Ana de ese apego, voy a pasarme diciendo excesivo, al papá y esa complacencia y ese placer del padre por ese apego. Que tiene que ver con el rumbo que toma Ana en su vida. Yo amo a mis hijos, pero amo también que ellos puedan amar a otros y puedan hacer su vida y sus elecciones. Y todos nosotros, que somos todos sanos acá, por supuesto, somos un mundo de hombres y mujeres sanas, deseamos eso para nuestros hijos. Y hay algo a veces que nos apena cuando se alejan de nuestro rumbo. Y a veces eso que nos apena nos hace presionar y meter algún torniquete para evitar que se vayan. Bueno, Freud lo hizo con su personalidad y no es para culparlo a Freud, es porque esta es la realidad que leemos desde acá. Desde también una distancia donde nosotros no analizaríamos, porque ya tenemos normas al respecto, de la intimidad y de lo difícil que es hablar de la intimidad con alguien que participó de nuestra intimidad. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, voy a empezar por lo último que trae Gustavo, y yo lo dije al comienzo también. Creo que no tenemos ningún derecho a juzgar al padre del psicoanálisis. Y por eso hice un alegato desde el comienzo en relación a esto, que también lo traía Sarita. Lo que sí, como les dije, para lo que creo que no tengo alegato, es para el trabajo posterior que ella escribe, tomándose a sí misma como paciente, donde repite todo lo de Freud, más un agregado de lo que ella llama que después se transforma en fantasías bonitas. Es decir, en vez de fantasías de paliza, son fantasías bonitas que ni siquiera llegan a ser románticas. Es cierto que también en el artículo Freud menciona que ese padre ha hecho todo por ganar el amor de su hija. Esto lo dice Freud en Pegan a un niño. Y de alguna manera tal vez eso se repite en la vida real porque Ana Freud siguió al lado de él hasta el final. Es decir, siempre viviendo con él y cuidándolo. Coincido con vos, Arnaldo, en que el libro de IPA es un libro muy bueno y coincido en los dos mejores artículos, el de los Novik y el de Viñar. Y les recomiendo el de Viñar. Es un artículo, un texto muy interesante, muy lindo, que además de traer el tema de pegan a un niño y de pensarlo, incluye la cuestión de la violencia social. Porque si nos ponemos a pensar,
esto del voyerismo, de cómo pegan a un niño o pegan a muchos niños, está bastante inserto en la sociedad actual y también en la pretérita. A ver, Ami trajo lo de Sugar Baby, bueno, y también trajo ahí en relación a eso, hay clubes y redes en relación a esta cuestión del cutting y de todos estos. Todos tenemos, el cutting es una problemática que se ve mucho en los consultorios actualmente. Es cierto que mucho más en mujeres que en varones, pero también los varones muchas veces se adhieren a estos clubes y hacen el cutting y fantasean además con ideas de suicidio, porque hay una línea débil, una franja débil entre una cuestión y la otra. Y muchos sabemos que el suicidio en la adolescencia es una cuestión bastante importante actualmente. ¿Qué más? Lo que critican también los Novik en el trabajo, lo que ellos dicen es que falta el lugar de la madre, que todo es con el padre. Y efectivamente hay una cuestión que tiene que ver porque, bueno, ahí el deseo incestuoso es con el padre, tanto por parte de las niñas, con las fantasías de flagelación, como por parte de los niños. Les cuento una última cosa en relación a esto, ya que trajeron la cuestión histórica. En la época en que se pensaba de otra manera y había clasificaciones, entonces las clasificaciones eran normalidad, neurosis, psicosis o perversión. Yo trabajaba en la clínica de Rolla y Rolla, ahí se atendían muchos psicóticos. Entonces lo que decía Rolla era que para curar a un psicótico había que llevarlo al grado de perversión, que era una manera de que entonces dejara de delirar y de alucinar y de provocar problemas a la sociedad. Pero entonces él decía, pero no una perversión grande, fuerte, qué sé yo, no. Tratemos de pensar en alguna perversión livianita que no nos traiga demasiados problemas, y lo voy a decir con las palabras de él. Por ejemplo, de que se convierta en un tocador de culos. Y entonces va en los medios de transporte, se da el gusto, a lo mejor hace el bien a la humanidad y lo hemos curado de la psicosis. Digamos, mientras preparaba estas líneas me acordaba tanto de lo que él decía en relación a estas cuestiones y a veces con ese humor sarcástico que él solía tener. Bueno, por ahora nada más. Solo una cosa, yo creo que sí tenemos que criticar a Freud. Creo que sí tenemos que criticar a Freud. Creo que el respeto, digamos, a alguien que vivió cuestionándose es identificarse con él en el cuestionamiento de uno mismo y de los padres. Y creo que sospecho e insisto que debo estar más de acuerdo con ella de lo que sonaban sus palabras. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a dar otra ronda. Me quedé pensando si todo esto de ser pegado tiene que ver con una realidad efectivamente vivida o si es en realidad una necesidad psíquica. Yo me inclino por esto último y en relación a lo que vos decías, Ana, los padres de hoy y los subrogados, los padres de ayer y los subrogados de ayer eran los profesores, los que tenían autoridad. ¿Quiénes son hoy esos subrogados? Porque estaba pensando en esto que fue surgiendo acá sobre la cuestión del padre, ¿no? Que ejerce una regulación pulsional sobre el cuerpo del niño, ¿no? ¿Quién regula esto todo hoy? Porque también hay mucha ausencia de padre, y la ausencia de padre también es pegar a un hijo. Por ejemplo, cuando al hijo se lo expone a escenas primarias en internet o a un montón de cosas que hoy tienen a la vista fácilmente, ¿no? Antes podría ser un descuido de los padres, una violencia ejercida por los padres, hoy la violencia se ejerce de otro modo, ¿no? Yo te diría, no es tan así. La cuestión sigue existiendo tanto en la fantasía como en la realidad. Y también sigue existiendo por parte de los padres. El abuso y el incesto es algo muy común en la sociedad, muy común. Y hay que reconocer que esto ocurre con mucha frecuencia, que ahí hay un goce en el ejercicio de la ley por parte de estos padres, que estos niños no pueden encontrarle un sentido
aquello que les ocurre, pero además, si decíamos que a los pacientes les cuesta mucho confesar sus fantasías en el análisis, a los que realmente les ocurre, a estos niños, les cuesta mucho más contar de lo que les ha sucedido, porque es como que no se puede procesar y no se puede entender. Entonces, por miedo, por vergüenza, por culpa, por temor a tener una segunda experiencia, cuesta mucho que lo cuenten. Pero además, lo peor de todo esto es no solo el hecho ocurrido, sino la desmentida y la calumnia subsiguientes. Por eso, a pesar de lo que vos decís, Gustavo, yo creo que no tenemos que entrar en una cuestión ahora de desmentida o de calumnia, esta cuestión de que tal vez fue un incesto psicoanalítico lo que ocurrió entre Freud y su hija. Nosotros simplemente conjeturamos y contamos y qué sé yo, y parece como que necesitamos de esto. Pero en la realidad, hoy en día, la cuestión del abuso infantil es espeluznante y ocurre en todas las capas de la sociedad. Bueno, quedan Carlos Santar, Víctor Krakov. Vamos a ver si fue. Mirta Borsen después. Bueno, me gustó mucho la mesa, hubo distintas participaciones. Yo quería decir que ustedes toman distintas líneas. Ana trajo esta referencia muy interesante a los 7 locos. Y Gustavo hizo una mención a algo que me parece importante, fue al pasar sobre el tema de la pasión, ¿no? Yo decía que a estas escenas creo que la mirada tendría que ser una mirada vincular. O sea, quiero decir, es difícil que exista una escena si no hay un compromiso de otros. Y esto es lo que me parece que habría que agregar. Es decir, es muy difícil que haya una situación de un chico que esté erotizado y quede fijado, o el término que le querramos poner psicoanalíticamente a esta escena, si no hubo un compromiso de otros. Y digo otros porque no es solamente el partener de la escena, supongamos el padre pegándole, sino también posiblemente la implicancia de la madre, o sea, hay una escena familiar. Esto me parece que es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Es como si dijeran, bueno, si quieren cuestionar la escena de Freud con la hija, bueno, todo lo que implica y todo lo que se discutió, diríamos, bueno, quizás habría que agregarle la fantasía de Freud. No existe una escena independizada de esta fantasía de quién en ese momento analizaba o en otras escenas podría pegar. Con respecto a la pasión, donde está tan presente esto, lo tomo no tanto desde el punto de vista de Lacan, que lo toma desde otro punto, de otro criterio, la pasión, sino como lo planteaba Piero Lanier, que es una relación asimétrica, justamente en donde ella hablaba de alguien que tenía el poder y otro que era un prescindente. Y que esto es, por ejemplo, la escena que trae Ana de los 7 locos, yo lo que agregaría, y acuerdo cuando ella decía la humillación, decía, la humillación además del golpe en las nalgas era la escena de la espera. Es decir, lo que falta para llegar a esa escena en donde se cumple lo que va a ocurrir. Y esto los implica a los dos. Fundamentalmente quería decir esto, o sea, me parece que todas estas escenas, y también Arnaldo cuando dice que Freud estaba pensando en la temática del sadomasoquismo. Digo porque el peligro es que nos quedemos como muy intrapsíquicos y lo tomemos como algo casi congénito propio del individuo. Esta escena, cuando ocurre, hay varios implicados, 2 por lo menos, digamos. Y digo que esto me parece que es importante también tomarlo en consideración. Yo les agradezco porque ustedes 3, digamos, lo trabajaron en serio y lo que yo temía que quedara en una presentación un poco aburrida, como a veces pasa con este texto, cuando queda en la pura palabra de Freud. Ustedes lo que hicieron fue volar a partir del texto. Gracias. No le tengo fe al tema.
el tema de la memoria. A mí me parece así. Hay, por alguna razón, desapareció del panorama psicoanalítico la amnesia infantil. Me parece que en ese sentido Arnaldo lo retomó en la presentación que hizo. Hay un sector que no se recuerda y se construye. Quiere decir que la rejerarquización de la amnesia infantil replica sobre la técnica psicoanalítica y el uso de la construcción. A mí, la verdad les digo, no se me junta con temas sociales ni políticos el tema del psicoanálisis. No se me junta con la hija de Freud, se me junta con otros aspectos de la teoría freudiana. El recuerdo encubridor, la carta 39, ya no creo más en mi neurótica, y que la fantasía está al servicio de la autoexoneración y el embellecimiento. Quiere decir que yo tengo la impresión que hay, a mi criterio, que reinsistir, y en eso creo que está la Secretaría Científica, tanto lo de Cabré como lo de Botella apuntan a cuál es la eficacia psicoanalítica de lo que estamos haciendo. Cuando se le invita a Cabré es por la importancia de Ferenczi en los pacientes actuales. O sea que hay una referencia, a mi criterio, a cuál es la eficacia psicoanalítica. Con Botella, adentro y afuera del psiquismo, de vuelta. Me parece que si pensamos que la vida psicoanalítica genera algún cambio intrapsíquico, es a partir de una afuera. Quiere decir que yo creo que hay una línea que habría que insistir, y creo que está conscientemente o no, acerca de cuál es la eficacia psicoanalítica. Bueno, Mirta Goldstein, Paula y Schwarzman. Bueno, gracias a la mesa y gracias Héctor, porque la verdad es que yo también estaba pensando en esta extraña desaparición de la neurosis. Yo trabajé el texto hace bastante y quisiera como actualizar algunas cosas. A mí me parece que este texto justamente habla de nuestros pacientes neuróticos. Una cosa es la intención, digamos, podríamos decir freudiana, y otra cosa es de qué manera nosotros vemos en nuestra clínica esta fantasía. Y yo la veo permanentemente. Tengo muchos pacientes a los cuales he trabajado con ellos esto, y les voy a decir de qué manera. Obviamente que hoy muchas cosas que antes eran perversión hoy ya no lo son. Digamos, por ejemplo, la homosexualidad no siempre tiene una referencia a la perversión. Hay muchos neuróticos que hacen una elección de objeto homosexual. Y se ve mucho esta fantasía. A mí me parece que este texto es eminentemente clínico. Y hay una lectura que hago, y es que hay que agregar un tiempo pulsional. Para mí este texto lo que hace es reformular los tiempos pulsionales. Y hay un tiempo, que es el que, bueno, yo propuse una vez, lo publiqué, que es el hacerse hacer, el hacer hacerse. En este caso, el hacer hacerse azotar. ¿Mm? ¿Y por qué digo que hay que agregar este tiempo a la gramática pulsional? Porque no es una intencionalidad consciente, pero cuando la fantasía se ubica como un fantasma, como decía Federico, se inscribe como un fantasma, hay una actividad, digamos, ligada a la pulsión, que es hacer que el otro me haga. ¿Mm? Y esto, podríamos decir, está al servicio de la repetición. No es que se repite, sino que este tiempo pulsional está al servicio de que se repita. Por ejemplo, una mirada azotante de un padre puede llevar, por ejemplo, a un hombre a reiterados fracasos o a la impotencia. Entonces, cuando uno en la clínica tiene un paciente en donde se repite, por ejemplo, un fracaso laboral,
en el camino del análisis, uno se puede encontrar con que está inscripto en una fantasmática donde él, sin saber, hace que un jefe, por ejemplo, lo azote. O, por ejemplo, una mujer, digamos, lo abandone, ¿no? Entonces, me parece que este texto, hoy actualizado a nuestra clínica o a nuestra praxis, es eminentemente clínico, porque es lo que se inscribe como fantasía, pero que tiende a repetirse en la realidad. Y es ahí donde uno puede hacer el lazo, el doble lazo, entre lo intrapsíquico y, podríamos decir, lo externo. En ese sentido, me parece que es un texto que, si bien tiene 100 años, sirve hoy para, no sé, infinidad de situaciones en nuestros consultorios. Incluso la del niño que sufre de bullying. Porque, por ejemplo, una interpretación posible es, ¿por qué vuelve ese niño siempre a ser pegado o a ser martirizado? ¿Por qué se coloca en esa situación? ¿No? Digo, hay algo de lo pulsional que está también al servicio de una repetición. Gracias. Muchas gracias. Queda Paula y Jorge Schwarzman. Ah, no, va. Ok, Paula, entonces, y volvemos a mesa. Bueno, muchas gracias. Yo quería agradecerle a la mesa y agradecer como que este tiempo de intercambio enriquece y complementa, porque se van acercando, digo, que de última, pero qué suerte de que de última, porque así vamos llegando a esto que yo quería decir. Este texto fue escrito con un objetivo, ¿no? Pero hoy a mí me es útil, por ejemplo, con una paciente homosexual de 36 años, cuyo papá era un carnicero, al cual ella lo definió, cuando le pregunté al principio que hable de su papá, me dijo, mi papá es arrasador. Nunca me pudo describir una escena específica de violencia con ella, pero el papá era arrasador. Yo me quedé 3 días impresionada por el uso de esa palabra. Y ahora se consigue una pareja con la cual las peleas son así, devastadoras. Y la pregunta que quería hacerle a Ana es, ¿quién era el otro paciente identificado? No sé. Muchas gracias, bueno. El otro paciente, el hombre de los lobos, que refería además a haber tenido este tipo de escenas en la infancia. Y es el paciente que obsesiona también a Freud en la cuestión de la diferencia entre la ficción y entre la realidad y la fantasía. Como que Freud nunca se termina de contentar en relación a ese sueño, y como diría Cervantes, cosa soñada o realmente vista, es como que no se sabe. Bueno, a ver, ¿qué más? Alguien habló de humillación, creo por ahí, y me parece que es una cuestión importante, que no, digamos, a veces se da junto a la humillación y la golpiza, pero también puede ocurrir solamente la humillación, y Freud, en un trabajo, en un agregado que hace 10 años antes a la interpretación de los sueños, inaugura una categoría que él llama masoquistas ideales, lo llama él, que lo único que quieren es ser humillados y atormentados, no pegados. Y trae el ejemplo de un paciente que había tenido coqueteos homosexuales con el hermano en la infancia y lo maltrataba mucho. Masoquistas ideales. Y donde se juega únicamente lo de la humillación. También hay un trabajo muy interesante de Rubén Zuckerfeld acerca de la humillación, la mujer humillada, donde él insiste en diferenciar la vivencia de humillación del acto humillatorio y de la predisposición a la humillación. Y con esto voy a lo que vos decías, Mirta, que estoy totalmente de acuerdo. Es un trabajo eminentemente clínico, es lo que también dice Laplanche, no solamente teórico. Y estoy de acuerdo con esta cuestión de
que vos traes de lo que pasa actualmente con el bullying, lo que uno observa en la clínica con estos niños, pero creo que no es solamente el niño, yo creo que hay que ver toda la constelación familiar. Esa es la cuestión. Que en esto insiste mucho muchos autores en relación, por ejemplo, a Leonardo, que hay que ver cuál fue la constelación de Leonardo en relación a su homosexualidad, a la sublimación, a la creatividad y a todas estas cuestiones. En ese sentido es un trabajo, como vos decís, Mirta, totalmente vigente. Lo que pasa es que, bueno, como yo les decía antes, van cambiando los formatos, se van modernizando, como quien dice. Podemos decir que se van modernizando o cada vez se van endemoniando más y volviéndose más aberrantes, por tomar el término de Freud, pero que se da tanto en la realidad como en la fantasía y que uno lo recibe mucho, en parejas, en niños, en adultos. Bueno. No, lo que quería decir, y me parecería útil para aclarar un poco y darle continuidad a la discusión, es que una cosa es la perversión masoquista o sadomasoquista y otra cosa es un componente de la personalidad, que quien más, quien menos y en diferentes medidas anida en las personalidades de las personas, de la gente. Una cosa es la perversión masoquista y otra es un rasgo masoquista. A veces un rasgo masoquista puede ser el permanecer en un análisis que no funciona, que no anda, que no opera. Y a veces una situación masoquística puede ser, por ejemplo, dentro de lo que nosotros vemos en el consultorio o en los consultorios de otros. Podemos ver cómo el analista con su interpretación puede agregar sufrimiento a la persona que ya ha tenido algún fracaso y se lo atribuye, por ejemplo, atribuirlo a una condición masoquista del paciente puede ser ocasionar sufrimiento y sacarse de encima alguna problemática que implicaría pensar con más fuerza. Bueno, es el abuso de poder, ¿no? De lo que alguien mencionó por ahí. Bueno, no iba a decir algo, pero ya lo dijo Arnaldo, así que gracias. Bueno, estamos con la hora. ¿Quieren agregar algo más o cerramos ya? Bueno, muchas gracias.